Los escépticos y ortodoxos arqueólogos y científicos lo denominan accidente geográfico, como si la naturaleza casualmente decidiera crear por ocurrencia este tipo de rocas monumentales, y las explicaciones no alienígenas abundan. Así se manejan, así intentan convencer lo inexplicable, y la historia repetida. Todo queda en la nada, y si no se insiste, se olvida, y el lugar se convierte solamente en atractivo turístico. Y como decimos siempre, el conocimiento de nuestro pasado adolece de una gran mentira, empezando por los ortodoxos de siempre y terminando por la escasa o nula divulgación de los medios masivos de información. Y otros descubrimientos, como aquellos que demuestran un nexo entre civilizaciones antiquísimas que poblaron el continente americano y el de otros distantes puntos del planeta, comprobando también con ello que no solamente fueron culturas similares, sino también con un mismo origen. Historia ignorada, quinta parte, la roca de Al-Nazla, la fuente magna y el monolito de Pocotia, tecnología antigua y sumerios en América. Esto es Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Todos los hechos científicos y enigmáticos que usted siempre quiso saber. La roca imposible de Al-Nazla, en Arabia Saudí, parece haber sido cortada con un láser. La división exacta de sus dos partes lleva tiempo desconcertando a los científicos, que no logran explicar cómo pudo partirse por la mitad con suma precisión. ¿Lo hizo la naturaleza? ¿Lo hicieron humanos? Y si fue así, ¿con ayuda de qué o de quiénes? La roca de Al-Nazla se encuentra en el corazón del oasis árido de Taima, en la provincia de Tabuk, en Arabia Saudí. Tiene una edad estimada en 4.000 años de antigüedad y está formada por dos areniscas sostenidas por un pedestal formado naturalmente. Pero lo más llamativo es la tremenda perfecta hendidura justo en su centro. Se ha dado lugar a especulaciones como el de que las civilizaciones que habitaron la zona eran muchas más avanzadas de lo que piensan los arqueólogos ortodoxos, sugiriendo incluso que quizá cortaron la roca con una especie de nuestro láser actual. Una singularidad geológica que, ubicada en la península arábiga, resalta no solo por su peculiar diseño, sino que también cuenta con una historia milenaria que llegó a ser mencionada incluso en versículos de la Biblia. Así, por cientos de siglos, este terreno desértico hospedó grandes imperios como lo fueron principalmente los de Babilonia, Roma y Bizancio. De ahí que su atractivo histórico sea invaluable. El componente moderno de este lugar apareció en 1883, con el descubrimiento que hizo el científico francés Charles Huber de la estela de Taima, una piedra rocosa que tiene inscrita en su capa exterior los nombres de los dioses venerados de tiempos antiguos, que datan, al menos, del siglo VI a.C. Pero parece que nadie se ha percatado de otro detalle de la roca de Al-Nazla, ya que en la piel de la misma hay una llamativa inscripción de un caballo pintado con detalle en la superficie, para lo cual no hay aún una explicación definitiva. Los arqueólogos, buscando una respuesta no alienígena, creen que un movimiento tectónico pudo haber provocado la división de la roca. Otros piensan que la misma es realmente una línea de falla, ya que el material que rodea generalmente suele ser más débil y se erosiona fácilmente. Una geóloga sugiere que la división podría haber sido causada por la intemperie de congelación y descongelación, pero no todos están de acuerdo con ella. La científica dio esa respuesta para el impresionante corte tan recto y perfecto. Se trata de Cherry Lewis, quien dijo a Daily Mail que el origen del mismo es un fenómeno natural. Lewis, investigadora honoraria de la Universidad de Bristol, explicó: podría haberse formado debido a un proceso denominado meteorización por congelación y descongelación, que se produce cuando se introduce en una pequeña grieta de la roca. Cuando las temperaturas bajan, el agua se congela y se expande, lo que hace que la grieta se ensanche y se alargue. Al derretirse el hielo, el agua se dio paso cada vez más profundamente en la grieta, afirmó. ¿Pero tan perfecto? Esa es la duda. Ante la falta de una explicación certera sobre sus particularidades, la roca de Al-Nazla se convirtió en un verdadero pilar turístico de Oriente Medio.
por lo que se puede inferir de algunos comentarios de internautas en portales de viajes, el misterio de su origen podría ser su mayor atención. Alrededor de la roca existen un sinnúmero de teorías alternativas a la ciencia oficial, cuando ésta no satisface, relacionado como en estos casos increíbles y alejados de cualquier civilización hoy en día, con teorías extraterrestres que brindaron conocimiento, ayuda, máquinas a los seres que crearon la misma. Dicen que es tan preciso y tan fino que debe ser el resultado de que alguien con una maquinaria avanzada desconocida la haya realizado, o que los extraterrestres vinieran en un pasado lejano y utilizaran un láser gigante para cortarla en dos, lo cual tiene mucho sentido. Incluso un usuario especuló con la posibilidad de que la brecha se creara cuando un extraterrestre, dijo, se metió con un superpuntero láser en algún planeta aleatorio que su especie encontró y cortó accidentalmente una roca por la mitad. Ahora, ¿descubriremos algún día qué ocurrió realmente con la roca de Al-Nasla? Una mañana de 1960, un campesino encontró una vieja vasija en un terreno privado en Chua, Bolivia, a unos 80 kilómetros de La Paz, en las cercanías del lago Titicaca. El artefacto es un gran vaso de piedra, parecido a un recipiente para efectuar libaciones, bautizos o ceremonias purificadoras, que con el tiempo recibió el nombre de Fuente Magna, uno de los hallazgos arqueológicos más controversiales de América. En la parte externa, el vaso contiene algunos bajorrelieves zoomorfos, de origen tiwanacoide, mientras que en el interior, además de una gran figura zoomorfa o antropomorfa, según la interpretación, hay inciso dos tipos de escritura diferentes, el kelka, idioma de la civilización pucara o pucará, pero que no han sido descifrados, y un alfabeto del estilo del proto-sumerio usado entre el 4000 y 3500 a.C. En 1960, el arqueólogo boliviano Max Portugal Zamora efectuó algunos pequeños trabajos de restauración en el vaso de piedra e intentó descifrar sin éxito la misteriosa escritura que está tallada en la parte inferior. Hasta fines del siglo XX, nadie sabía en realidad de dónde provenía la Fuente Magna. En el año 2000, dos investigadores de La Paz, el argentino Bernardo Viados y el boliviano Freddy Arce, viajaron a Chua, fotografiaron y estudiaron a fondo el vaso, llegando a la conclusión de que era utilizado en la antigüedad para ceremonias religiosas purificadoras. Los dos investigadores enviaron fotos de las inscripciones al epigrafista estadounidense Clyde Ahmed Winters, quien descifró los enigmáticos grabados que se encontraban en el interior de la Fuente Magna, y corroboró que se trataba de un texto proto-sumerio. En su interpretación, esta es la traducción de los caracteres cuneiformes. Acérquense en el futuro a una persona dotada de gran protección en el nombre de la Gran Nia. Este oráculo sirve a las personas que quieren alcanzar la pureza y reforzar su carácter. La divina Nia difundirá pureza, serenidad, carácter. Usa este talismán, la Fuente Magna, para hacer germinar en ti la sabiduría y serenidad. Utilizando el santuario adecuado, el santo ungüento, el sabio jura emprender el justo camino para alcanzar la pureza y el carácter. Oh sacerdote, encuentra la luz única para todos los que desean una vida noble. Finaliza el texto. Según los textos antiguos, Ni-Ash o Namu o Nia era la diosa que dio a luz al cielo y a la tierra, y en los tiempos de los sumerios, Nia o Namu era la diosa sumeria que identificaba al abismo de las aguas en el océano primigenio. Fue la primera deidad y origen del todo. Diosa del nacimiento, su lugar de culto se centró en la ciudad sumeria de Ur. Se la representa como un anfibio de aspecto reptiliano y en muchos textos es identificada como consorte de An y madre de Enki. El bajorrelieve que hay en la parte interior del vaso, que puede evocar una rana, símbolo de fertilidad, según algunos investigadores, es justamente la representación de Nia, la diosa de los sumerios. En la parte externa del vaso hay algunos bajorrelieves zoomorfos que recuerdan a la cultura de Tiwanaku o Tiahuanaco, pez y serpiente. Es muy probable que la Fuente Magna haya sido utilizada como vaso sagrado para ceremonias que evocaban el culto de la fertilidad y la búsqueda de la pureza. Pero el gran misterio del hallazgo de esta pieza arqueológica es que con la interpretación de los caracteres cuneiformes surgió el asombro de cómo es posible
que haya inscripciones proto-sumerias en una fuente encontrada cerca del lago Titicaca, a decenas de miles de kilómetros de la cultura sumeria. Actualmente se encuentra en el Museo de Metales Preciosos Museo de Oro de la calle Jaén en La Paz, Bolivia. El monolito de Pocotia. Se trata de un monolito con inscripciones que no deberían estar allí, ya que estas son sumerias y la zona geográfica que corresponde a ella y a la cultura que la usó está a miles de kilómetros de allí, en Mesopotamia, pero no. En el sitio preincaico de Pocotia, a 2 kilómetros de Tiwanaku, fue hallado un monolito que en su reverso tiene grabado inscripciones sumerias, lo que hace su descubrimiento no solo sea increíble, sino desubicado, ya que se supone que jamás los sumerios estuvieron de visita, aunque sea por estas tierras, por lo que toda la historia que conocemos debería ser reescrita. Y al igual que la Fuente Magna, se encuentra en el Museo de Metales Preciosos de la calle Jaén de La Paz, en Bolivia. El epigrafista estadounidense Clyde Ahmed Winters, en su libro Ancient Scripts in South America, Antiguas Escrituras de Sudamérica, nos dice que podemos observar la misma inscripción en una tablilla de la colección del Padre Crespi, del que ya hemos hablado anteriormente en un video de este canal. Cuando había descifrado la inscripción, dice Winter, se le había informado que el monolito de Potoquia había sido descubierto por Bernardo Viados, Freddy Arce, Javier Escalante, César Calizaya, Leocadio Tiglia, Alberto Vázquez, Álvaro Ferholz, Omar Sadud, Paulo Abatuani y Rodrigo Velasco, el 4 de enero del año 2002. En un principio se creía que la única inscripción del monolito se encontraba escrita sobre las piernas de la figura, pero en estudios posteriores revelaron que también había inscripciones en el reverso de la estatua, y también justo debajo de la mano izquierda de la figura. Las inscripciones de Pocotia fueron escritas en sumerio lineal. Este hecho hace del texto algo muy significativo, ya que se corroboraría el descubrimiento de símbolos sumerios en la Fuente Magna. Unos y otros aportan evidencias de inscripciones sumerias en la antigua Sudamérica. ¿Qué o quién era este oráculo mencionado en el monolito de Pocotia? Las inscripciones del reverso de la estatua de Pocotia definen el papel que desempeñaba el oráculo en la comunidad. Diríase, aclara Winters, que aquel pueblo reconocía este oráculo como fuente de verdades y buenos augurios. Su función era mantener la rectitud, la sabiduría y la buena conducta entre los miembros de la comunidad, que tenían la posibilidad de consultar este oráculo para comunicarse con los dioses. A lo largo de esta inscripción del monumento de Pocotia, el oráculo de Putaki es llamado Padre. Por ejemplo, en la columna 1 podemos leer que proclama el establecimiento de la conducta. El fuerte Padre, Putaki, enviará la adivinación. Y en la columna 4 descubrimos que Putaki es Padre de la sabiduría y benéfico para todos. La traducción sugiere que Putaki era reconocido como el gran ancestro de los oráculos de Kugaki. El texto indica también que los centros del oráculo de Putaki se encontraban en Bolivia. Las gentes de entonces, agrega Winters, acudían a estos centros para adivinar el futuro, comunicarse con los dioses y antepasados, o sencillamente obtener bendiciones y buenos augurios del oráculo de Putaki. Similitudes entre el monumento de Pocotia y las estatuas de Tiahuanaco. El monumento de Pocotia es una pieza auténtica realizada por un antiguo pueblo de Sudamérica, ya que es idéntico a una de las estatuas de Tiahuanaco. Este hecho revela que los sumerios vivieron en el pasado en Sudamérica y podrían haber desempeñado algún papel en la construcción de Tiahuanaco. También es interesante, agrega Winters, destacar que tanto la estatua de Pocotia como en varios monumentos de Tiahuanaco se observan tocados similares y marcas de costillas en la zona del pecho, en otra sorprendente coincidencia. Y algo más, la escritura que se encuentra en las ropas de Manco Cápac es sumeria. Los incas decoraban habitualmente sus ropas con símbolos sumerios. Mucho de lo que podemos descifrar sobre el sistema de escritura de los antiguos peruanos nos llega a través de la obra de Felipe Guamán Poma de Ayala, titulada Nueva Crónica y Buen Gobierno. Esta antigua crónica peruana data del año 1615. Felipe Guamán Poma de Ayala era nativo americano. Clyde Winters, en su libro Ancient Scripts in South America, Antiguas Escrituras de Sudamérica,
habla de los símbolos sumerios que decoran las ropas de algunos personajes de las sagas incas. Dice Clyde: en las imágenes que nos ofrece Huamán Pomadayala, encontramos las de muchos reyes incas, entre ellos Manco Cápac, con símbolos protosumerios en sus ropas, afirma el investigador. Resulta interesante observar que los símbolos protosumerios que decoran las ropas de los pueblos nativos sudamericanos no se encuentran únicamente en Perú. La escritura del monolito de Pocotia deja bien en claro que el oráculo de Pocotia era también escuchado por muchos en la antigua Bolivia. En tiempos de los incas, Inca que proviene del sumerio En-Ka, Gran Señor, la ciudad templo de Pachacámac albergaba el ídolo del propio Pachacámac, un oráculo muy influyente que atraía devotos del norte, lo que hoy es Ecuador, y el sur, la actual Bolivia. La gente acudía de muy lejos para consultar el oráculo de Pachacámac y escuchar sus profecías. El monolito de Pocotia demuestra que la popularidad de los oráculos en esta región de Sudamérica se remontaba a la creación del oráculo de Putaqui y se mantuvo viva a lo largo de los siglos. La importancia de los hallazgos. El hecho de que haya inscripciones sumerias en elementos como la fuente magna y el monolito de Pocotia sugiere que la lengua sumeria siguió hablándose en esta región de Sudamérica durante un largo periodo de tiempo. Esto explica también por qué encontramos términos similares en sumerio y aymara o aymara, afirma Winters. Los objetos sumerios de Kugaki ilustran asimismo el legado de la escritura en Sudamérica. En su libro, Clyde Winters también habla sobre el legado de la escritura entre los pueblos nativos americanos de esta región. Junto a los símbolos sumerios de la fuente magna y el monumento de Pocotia, la identificación de topónimos sumerios en el altiplano sugiere que Bolivia formaba parte de Kugaki. Kugaki era el país del estaño al oeste o la tierra del ocaso de las inscripciones sumerias. Descubrimientos arqueológicos recientes refuerzan aún más los lazos que antiguas civilizaciones americanas mantuvieron con otras que apenas comenzamos a conocer, pero que están a la vista de todos, demostrando con ello un origen común de sus culturas, conocimientos y construcciones monumentales, lo que podría dar una explicación al origen de estas últimas, como aquellos enclaves fabulosos de Tollán, Xicocotitlán, Sacsayhuamán, Tiwanaco, Ollantaytambo, Machu Picchu, entre otros. Un nexo común en el pasado que hoy sorprende sobrecogedoramente, ya que durante años hemos hablado de estas posibilidades, aguantando críticas y burlas, donde hoy la arqueología y los modernos lingüistas lo confirman. Un pasado rico en relaciones transoceánicas, origen de todo aquello que grandes civilizaciones mezcladas se nos legaron, como herederos únicos de un saber tan grandioso como lo que ahora estamos divulgando. Y de eso se trata todo esto, de aprender con H intermedia más de nuestro entorno y mostrar lo que aún los libros no lo incluyen. Pero llegará el tiempo en que esto cambiará rotundamente para que nuestra herencia tome lo que siempre fue suyo, el saber ancestral de una cultura rica que a falta de los materiales modernos que hoy usamos, solo hayan quedado registrados en piedras. Esto fue Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Todos los hechos científicos y enigmáticos que usted siempre quiso saber. Dale like, suscríbete, aporta, dona y comparte.